la grabación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Men's Venilia International Group. Mi nombre es Roy Valcárcel y bueno, hoy voy a estar con ustedes en esta conferencia que es nuestra última masterclass del año 2023. Una masterclass muy especial donde vamos a estar hablando sobre programación neurolingüística, sobre claves que, bueno, ya voy a dar más especificación de lo que vamos a hacer durante estos 45 minutos o una hora que vamos a estar en esta presentación. Lo que recomiendo siempre, y quienes han estado en otras conferencias de Men's Venilia, saben que nos interesa mucho la participación, el que ustedes puedan llevar cosas prácticas que les puedan servir, y por eso recomiendo, si tienen papel, lápiz, tomar nota de lo que de algunas ideas que puedan llevarse el día de hoy, porque la idea de Men's Venilia siempre es que todo el aprendizaje tiene que ser práctico y que todo el aprendizaje se tiene que llevar a la realidad, porque si aprendes algo pero no lo practicas, entonces eso solo se queda como un conocimiento vacío y después no hay un cambio y una transformación. Nuestra propuesta siempre es con nuestros alumnos que puedan llevar a la práctica rápidamente, así que si tienes algo que quieres, ponlo en práctica, apúntalo y una vez terminada la conferencia lo puedes llevar a la práctica. Así que bueno, arrancamos entonces con esta conferencia, esta masterclass que es precisamente esas 3 claves poderosas de la programación neurolingüística de la PNL que te pueden ayudar para reprogramar tu mente y poder sacar todo tu potencial. ¿Por qué es importante que estés el día de hoy? Porque vamos a hablar de esas 3 claves de la programación neurolingüística y al finalizar también les estaré compartiendo algunos de los detalles de las certificaciones tanto para Guatemala como para El Salvador, por lo cual les pido que se queden al final porque hay algunas sorpresas muy importantes para todos quienes están conectados el día de hoy aquí con nosotros en nuestro canal de Men's Venilia International Group. Entonces, ¿qué es importante que sepamos? La PNL, para quienes ya con algunos de ustedes he podido platicar sobre PNL, sobre coaching, saben que se conoce como una de las herramientas de cambio y transformación más poderosas que existen en la actualidad. Y esto no te lo estoy compartiendo únicamente de lo que dicen las teorías de los libros, porque hablar de las teorías es bastante sencillo. Yo me puedo haber comprado un libro de PNL, leerte lo que dice la teoría o lo que dicen los creadores de la PNL, pero es muy distinto cuando te puedo contar una experiencia práctica. Y esa experiencia es lo que yo he vivido utilizando la programación neurolingüística a nivel personal y a nivel empresarial. La explicación es breve. En la certificación, cuando damos el curso, complemento más esta explicación de cuál es mi experiencia con respecto a la programación neurolingüística. Pero básicamente quiero compartirles 2 experiencias que la PNL en mi forma personal y particular me transformó por completo la vida. La primera es precisamente en el tema de las etiquetas o los límites que normalmente nos ponemos o que los aprendemos cuando somos niños. En mi caso particular era mucho el tema de la timidez y el tener que hablar en público, como lo estoy haciendo ahora con ustedes. El tema de poderse parar al frente. Yo me recuerdo que siempre era de los que no daba las respuestas en el colegio, sabía mucho, me consideraba de esos niños, pongámosle otra etiqueta, de esos nerdos, pues, que saben las respuestas, que estudian y se preparan, pero me daba mucha pena levantar la mano. Y regularmente, mi compañero de la par, que sí era una persona que le gustaba hablar, levantaba la mano y a esa persona le terminaban dando los puntos. A Roycito, porque como no levantaba la mano, porque no se expresaba, porque le costaba mucho hablar, se sentía tímido, entonces siempre perdía las oportunidades que otros que tenían una mayor facilidad podían aprovechar. Esto me pasó a lo largo de mis estudios en el colegio y al llegar a la universidad, hasta que un catedrático me dice: Roy, tenés que hacer algo, porque si querés ser un empresario, si querés hablar frente a una junta directiva o hacer algún tipo de conferencia, charla motivacional o lo que querrás hacer, que sabía que me gustaba mucho participar en actividades, mientras seas tímido no lo vas a lograr hacer, tenés que cambiar ese tema. Y fue por eso que empecé a buscar libros, a capacitarme, a formarme, hasta que más o menos como por ahí, por los 30 años, 30, 31 años, conocí a mis socios Alejandro Cuellar y Elizabeth Ayaume, los creadores de la marca Men's Venilia International Group, con quienes me pude formar en programación neurolingüística. En ese entonces, Men's Venilia solamente estaba en Barcelona, ya llevaba 10 años formando y certificando a personas en España y en Europa. Yo tuve la oportunidad de, a través de muchas circunstancias, que luego les comentaré más a detalle, pero pude irme a formar a Barcelona. Primero, por el tema de querer cambiar
esa estructura mental, emocional, de que no me animaba a hablar en público. Ese era uno de los primeros objetivos. Pero ya estando en Barcelona, me recuerdo muy bien que Alejandro, mi socio y creador del libro La magia de la PNL, me decía: Roy, montemos la escuela Mens Venilia en Guatemala. Montemos la escuela Mens Venilia en Guatemala. Siempre tenía una excusa perfecta. Siempre le decía: no, Alejandro, es que ahora estoy ocupado, es que ahora estoy con la familia, es que ahora tengo ciertas cuestiones que no puedo atender, el hecho de montar una escuela. Simplemente eran excusas. Excusas basadas en miedo, porque realmente es eso. O sea, reconozco que detrás de todo lo que había, cuando yo le decía a Alejandro que no quería montar la escuela en Guatemala, era precisamente porque habían miedos que justificaban el tema de estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, o simplemente ponía de excusa a la familia. Estando en Barcelona, me recuerdo que haciendo un ejercicio que se llama el Alex Line o la línea de la vida, un ejercicio muy poderoso de visualización de metas y objetivos, yo le digo a Alejandro: ok, mi objetivo es montar Mens Venilia en Guatemala. Bueno, perfecto, él hace el ejercicio, empiezo a trabajar y me recuerdo muy bien esa visualización y esa emoción que experimenté de poder ver cómo estábamos abriendo la primera escuela de Mens Venilia en Ciudad de Guatemala. De esa cuenta, de ese ejercicio, cuando terminamos, hablo con Alejandro y le digo: mira, ya tengo claro, quiero montar Mens Venilia. Eso fue en un mes de agosto, a finales, entre julio y agosto, en el verano en Barcelona. En el mes de septiembre ya estábamos buscando los locales y en el mes de diciembre ya teníamos un local para en enero del año 2014 se abrió la primera escuela, la primera sucursal fuera de Barcelona de Mens Venilia Guatemala. ¿Por qué te cuento esto? ¿Sí? Porque seguramente muchos de ustedes, por lo que pude ver en las solicitudes de quienes se apuntaron para esta conferencia el día de hoy, muchos decían que lo que querían era reprogramar su mente porque tienen ciertos miedos, dudas, inseguridades de cosas que quieren hacer para este año que se acerca, para este año 2023. En mi experiencia te puedo decir que todo eso lo puedes lograr si realmente puedes hacer este cambio a nivel mental y emocional, eliminando lo que vamos a ver que tiene que ver con miedos y otras situaciones que existen, para poder verdaderamente ponerte en la acción necesaria y poder conseguir lo que te propongas. Si me funcionó a mí, que no me considero que tenga dotes especiales para hacer cosas, lo que sí es que sí me dedico, cuando hay algo, sí le doy el tiempo necesario y el espacio para hacerlo y la decisión para tomar las cosas. Cumpliendo eso, si me ha funcionado a mí, lo más seguro es que lo que voy a compartirte en este momento, en esta conferencia, si lo pones en práctica, estoy convencido de que sí o sí te va a funcionar. Así que bueno, vamos a empezar entonces a hablar de la programación neurolingüística, sabiendo que ya con muchos de ustedes ya he tenido conversaciones. Bueno, de hecho también tenemos aquí algunos que ya son alumnos nuestros de las certificaciones en Guatemala y en algunos de los países donde estamos presentes. Y bueno, vamos entonces a hablar directamente de las claves de la PNL para reprogramar tu mente y sacar todo tu potencial. Ok, vamos a hablar, voy a ir hablando cosas y luego les voy a ir haciendo preguntas también, porque ustedes saben que también tengo formación de coach y un coach lo que hace es también hacer preguntas. Entonces, vamos a la primera. Y la primera pregunta, ¿qué es el potencial? Y aquí me gustaría interactuar con ustedes, que ustedes me pongan también sus propias respuestas a través del chat, o si alguien quiere abrir micrófono también lo puede hacer, y que me pueda decir, ¿qué es el potencial? ¿Qué significa para ustedes cuando escuchamos esta palabra? Porque es muy común, es que esa persona tiene potencial, pero ¿qué es para ustedes? Es la capacidad de poder hacer algo. Ok, es una capacidad. Efectivamente, Alexi. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, si tengo una máquina, tengo un motor, por ejemplo, si tengo mi vehículo, tengo mi carro, sé que mi carro tiene una capacidad de manejarse a 80, 90, 100 kilómetros, pero digamos que en potencial, mi vehículo yo lo puedo llevar a desarrollar hasta 160, 180 kilómetros por hora. Digamos que tiene un potencial en potencia. Los seres humanos también. Hasta cierto punto sabemos que tenemos ciertas capacidades, destrezas, que luego se pueden convertir en habilidades, pero que están bajo un potencial. ¿Qué significa eso? Que quizá no hemos llegado a esa capacidad que podemos desarrollar en diferentes áreas de nuestra vida, en el área personal, en el área laboral, en el área económica, en el área de relaciones. O sea, tenemos un potencial. Si sabemos que tenemos un potencial, que esa es la idea de desarrollar y sacar nuestro máximo potencial,
Entonces, tenemos que también descubrir en este momento qué es lo que nos impide sacar todo el potencial. Y esta es una pregunta muy poderosa. Yo recuerdo cuando mi socia Elizabeth, ella utiliza mucho esta pregunta y me preguntaba, Roy, ¿qué es lo que te impide realmente hacer lo que te gusta, dedicarte a las formaciones, capacitaciones? Y aquí es donde empiezas a descubrir realmente los secretos que hay ocultos detrás de eso que te impide conseguir ese potencial. Entonces aquí, nuevamente la pregunta para ustedes, chicos. A ver, ¿qué les impide sacar su potencial? Roy, aquí hay una respuesta de que es el potencial. Denis dice capacidades que no explotamos o no sabemos cómo y deben explotar. Y Violeta nos dice que le suena una energía potencial como las máquinas que tienen esa energía guardada o almacenada. Exacto, sí, sí, por eso hacíamos el símil de las máquinas, ¿verdad? El potencial lo vemos en las máquinas. Hay un potencial que está guardado, está almacenado, pero no lo hemos podido sacar. Entonces, y no explotamos, digamos, o a veces no sabemos cómo. Pero ahora la pregunta, si yo sé que tengo un potencial, es ¿qué es lo que me impide sacar ese potencial? Alexi, no sé si tienes alguna respuesta. Siendo honestos. Sí, hay como una frase famosa que dice que la única diferencia de lo que está entre tu meta y tú es la historia que te sigues contando a ti mismo de por qué no lo puedes lograr. Y muy interesante, cuando hablas de historias, sabemos que los seres humanos vivimos a través de contar historias. Y desde luego, la historia que me cuento a mí de las situaciones, como se los comenté cuando yo quería montar la escuela en Guatemala, ¿qué historia me contaba? Uy, no puedo porque estoy ocupado con los negocios familiares, porque mi familia, mi hijo está pequeño. Entonces, ponía toda una serie de historias que parecían reales, que justificaban muchas veces el por qué no montar un negocio como la escuela, como Mens Venilia en Guatemala. Entonces, es justamente eso, Alex, es precisamente eso. También aquí me están poniendo que es el tema del miedo, me pone Violeta, ¿sí? A veces el miedo a sacar, desde luego, el miedo basado en una creencia, el miedo basado en una situación que quizá te has dicho de lo que te impide, porque del miedo, cuando nosotros hacemos la certificación, explicamos que solamente existen dos miedos naturales. El ser humano de manera natural, de nacimiento, solo nace con dos miedos. El resto de todos los miedos que tenemos, de hablar en público, como era mi caso, del montar una empresa, de hablarle a una persona, de viajar, de subirte a un avión, por ejemplo, quienes tienen fobias a subirse a un avión, a subirse a un barco, o de hacer cualquier cosa que quieras realizar en tu vida, sabemos que esos miedos han sido programados, que no son reales, que simplemente es una historia, como bien decía Alexi, que nos estamos contando para justificar quizá la inacción que tenemos o el estado cómodo o el statu quo que tenemos de por qué es que no hacemos las cosas. Es simplemente esa justificación. Así que bueno, es así. Sandra nos dice, a veces mi cerebro se acomoda a la situación que estoy viviendo y caigo en la zona de confort con algo que no está mal, pero puede estar mejor. De hecho, Sandra, es así. Las neurociencias hoy no lo confirman. El cerebro busca ahorrar energía. Cuando busca ahorrar energía, lo que busca es hacer los patrones de las cosas que ya conoce. ¿Sí? Porque si yo ya conozco cuál es la ruta para ir a mi casa, que es lo común, digamos, o sea, es lo cómodo, yo ya sé el camino a seguir. Pero el día de mañana quiero cambiar o utilizar una ruta que no me la diga el Waze, porque alguien me va a decir, no, Ro, yo voy a diferentes formas a mi casa porque el bendito Waze se encarga de pensar por ti. Pero si quitamos el Waze y el día de mañana tú quieres tomar una nueva ruta para ir a tu casa, lo primero que hace tu cerebro es gastar energía, porque tiene que pensar en nuevas maneras y nuevas formas, pero que quizá esos nuevos caminos te enseñen sitios que a lo mejor son mejores, más bonitos, más divertidos o una ruta más corta para llegar a tu casa. ¿Sí? Eso es así, tan sencillo. Pero evidentemente, Sandra, como tú dices, la zona de confort, la mal llamada zona de confort, porque es la más incómoda de todas las zonas, hace que a veces la mente diga, no, si esto es lo que ya conozco, ¿para qué voy a ir a hacer cosas que a lo mejor no las sé, no las conozco? Entonces prefiero lo viejo conocido que lo nuevo
por conocer. ¿Cuántas veces nos hemos dicho ese famoso dicho, verdad? De prefiero lo viejo conocido, total, ya lo sé, a nuevas oportunidades, nuevas cosas y a ver qué tal nos va. Así que es parte también de los condicionamientos que tiene nuestra mente. Y como bien dices, Denis, miedo a la situación, miedo a la timidez y miedo al éxito. Creo que contigo lo hablábamos en la clase, surgió en una de las clases de PNL, ¿verdad? Que a veces no solamente tenemos miedo a fracasar, también a veces tenemos el miedo a ser exitosos, porque ser exitosos, esto es como lo que le decía el tío Ben al hombre araña cuando le decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuando tienes éxito, el éxito también viene con muchas responsabilidades. Si tú quieres montar una empresa, la empresa conlleva muchas responsabilidades. Si tú quieres ser un gran escritor, un autor de libros, un conferencista, alguien que motive a otras personas, eso conlleva muchas responsabilidades. Y a veces las personas le tienen miedo a esas responsabilidades que en algún momento han de cumplir. Pero bueno, hasta aquí estamos viendo que existen ciertos límites, ciertos patrones que son los que nos impiden y que en programación neurolingüística los conocemos como las famosas creencias limitantes. Las creencias que te limitan a poder alcanzar tus metas y tus objetivos. Si hablamos de creencias limitantes, la lista podría ser muy grande. De hecho, no me daría la diapositiva para ponerte aquí la gran cantidad de creencias que a lo largo de más de 10 años haciendo la programación neurolingüística y haciendo consultas y trabajando con los alumnos, hemos podido ir viendo de lo que las personas mismas vamos creando como historias y como justificantes para no conseguir lo que realmente queremos. Pero hablemos de algunas como básicas, algunas que pueden complementar o ser un paraguas de muchas otras, como por ejemplo las creencias relacionadas con la salud. ¿Qué te has dicho con respecto a tu salud? Porque regularmente la salud, que es muy importante, la gran mayoría de personas, y todas las comunidades te dicen, no, la salud es primero, si no tengo salud no puedo hacer el resto, no puedo disfrutar de la familia, no puedo disfrutar del dinero o no puedo disfrutar del trabajo. Claro, pero en el fondo vemos que las personas, la creencia más común es estar enfermos, es vivir con enfermedad. Recuerdo que yo tuve una maestra que me enseñó muchas cosas, pero no solamente cuestiones que me potenciaban, sino también cuestiones que me limitaban, y era mi abuela. Mi abuela me recuerdo que me decía, Roycito, no camines descalzo en el piso frío, porque si caminas descalzo, te vas a, ya lo saben todos, ¿verdad? La respuesta. Te vas a enfermar. ¿Qué pasaba con este frío? Yo, como está haciendo el frío ahora en Ciudad de Guatemala, que estamos más o menos, no sé, a unos 12 grados, pero la sensación térmica en este momento podría ser una sensación de unos 8 o 9 grados, pero es garantizado, no puedo estar con manga, no hubiera podido estar con manga corta como lo estoy ahora hablando con ustedes. Hubiera estado con una gran chumpa, un gran suéter, tomando café, bueno, eso estaría rico, tomarnos un cafecito ahorita, no tiene nada que ver con la enfermedad, pero en tiempos pasados, cuando tenía esa programación, lo más seguro es que yo no podría estar como estoy ahora, porque ya vendría el chip de, mijo, salga y con un suéter o con una chumpa, porque si no se lo pone, se va a enfermar. Había una relación directa entre frío y enfermedad que se conectaba a nivel neurológico en mi mente para que cuando viniera el frío, para cuando yo caminara descalzo, lo primero que me sucediera en mi vida era ponerme enfermo, con la rinitis, la sinusitis y un montón de situaciones que me impedían muchas veces tener una buena salud porque existía una creencia. Y así pueden haber muchas otras. Hay creencias con respecto a los dolores de cabeza, hay creencias con respecto a el estómago, a los pulmones, a muchas otras situaciones que hoy en día, a través de la desprogramación biológica, se sabe que el 85% de las enfermedades tienen un origen o una causa emocional. Y ahí es importante saber cuál es la creencia que existe con respecto a la salud. No sé, si ustedes quieren ponerme también más creencias que se digan o que hayan estado escuchando o que son como muy comunes, también las pueden colocar. Eso va a enriquecer porque al final todos de cierta manera hemos estado en un entorno que nos estimula a seguir creyendo y a seguir teniendo ciertas limitantes con respecto a nuestra salud. Si hablamos con las relaciones, también existe muchas creencias con respecto a las relaciones. Uy, que las relaciones tienen que ser difíciles, duras, la gente es mala, ten cuidado con las personas desconocidas.
porque las personas desconocidas te pueden causar un daño. Y quizá si eres un niño, a lo mejor es bueno la creencia que te digan, ten cuidado con la gente extraña, porque a lo mejor una persona extraña, aquí se hablaba, yo no sé qué miedo, qué creencia les pusieron a ustedes, pero a mí sí me decía mi abuela, ten cuidado con el ropavejero. El ropavejero, aquí en Guatemala, era aquel viejito que iba recogiendo ropa vieja, cartones y demás, y se decía que era el que robaba a los niños para irlos a vender por partes o para traficarlos o qué sé yo. Y mi abuela decía que tuviera cuidado con el ropavejero porque el señor ese me iba a robar. Siendo un niño, la precaución era muy buena, pero siendo un adulto, ¿se imaginan que yo estuviera ahora con ustedes y a muchos de ustedes quizá no los conozco? Lo primero que miraría, ¿qué puede ser? Es peligro. ¿Por qué? Porque son personas extrañas y las personas extrañas me pueden hacer algo. Así que empiezo a tomar mis precauciones. Así como esa creencia, existen muchísimas otras creencias más en relación a las relaciones, en relación al dinero, como bien dice Sandra, ¿verdad? Los ricos son malos, los pobres son buenos. Nos han vendido esa idea. Y no hay ni ricos, ni buenos, ni malos, ni pobres, ni buenos, ni malos. Simplemente hay personas que a veces con dinero o sin dinero demuestran en el fondo cómo son sus valores. La persona que no tiene dinero y que llega a tener dinero y que con el dinero se cambia, no es que el dinero haya cambiado a esa persona, es que quizá con el dinero simplemente se permite sacar aquellos valores o antivalores que quizá cuando no tenía dinero no los sacaba. Entonces, no es el dinero el que transforma a las personas, porque cuando tienes esa creencia de el dinero transforma a los demás, entonces, claro, voy a hacer todo lo posible por alejarme del dinero, por no tener cerca a ese cochino y mugroso dinero, y si no lo quieres tener cerca, yo no tengo ningún problema, me lo puedes mandar, con todo gusto, te lo recibo, pero el punto está que es trabajar en esa creencia de qué hace que pienses que el dinero sea malo, que el dinero sea sucio, que el dinero cambia a las personas, y todo lo que seguramente pudiste haber escuchado en tu casa con respecto a la relación que el día de hoy tienes con el dinero. Justamente hoy hablaba con una persona que quiere hacer la certificación y me decía, Roy, es que no tengo para la mensualidad. Bueno, mira, no pasa nada. Hay muchas personas que no tienen para la mensualidad, como para muchas otras cosas que quieren hacer en su vida. Pero lo que sí te puedo decir es que si no tienes para pagar una mensualidad, que ya hemos hecho cuenta con el equipo, es como tomarte un café de Starbucks todos los días, ¿sí? Si no tienes para tomarte un café de Starbucks todos los días en algo de crecimiento y evolución personal, lo más seguro es que tienes un conflicto en tu relación con el dinero. Tienes un conflicto en tu relación con el dinero. Y te lo digo directo, porque si estás acá es porque quieres que te lo diga directo, no que te diga, ay, no, pobrecito, ay, tú nunca vas a tener dinero, sigue así tu vida, no pasa nada. No, si no tienes dinero para poder comprar lo que quieres, y no porque las cosas te vayan a dar, a hacer sentir más, porque eso lo hablamos mucho en la certificación, no tengo que tener o hacer para poder llegar a ser una gran persona. Pero si en este momento yo tengo una limitante de un recurso que es una energía como el dinero, lo más seguro es que yo tengo un problema emocional no resuelto, una creencia que me está diciendo que no soy merecedor de poder tener una capacidad económica para poderme tomar un Starbucks, metafóricamente hablando, como para poder pagar un curso como este. ¿Sí? Hay un conflicto ahí y si no lo solucionas para la PNL, no lo vas a solucionar ni para irte de vacaciones con tu familia, ni para hacer prosperar tu negocio, ni para hacer cosas extraordinarias y grandiosas que nos permite cuando tenemos la facilidad del dinero. Pero bueno, no me voy a quedar solo ahí porque hay más cuestiones, porque estamos hablando que también dentro de todo eso hay muchas otras creencias y las más profundas tienen que ver con las creencias que tienes en ti. Esas creencias que tienen que ver con tu autoestima, con tu automotivación y tu liderazgo. La creencia de soy tímido, soy inferior a los demás, no puedo, soy un inútil, es que es difícil para mí, es complicado. El otro día hablábamos justamente con los alumnos. Había una alumna aquí que hablábamos sobre el tema de los idiomas. Ella está queriendo aprender idiomas y me decía, Roy, es que es difícil. No es difícil un idioma. Aquí en Guatemala hay un chico que salió en las noticias que habla 10 idiomas y no lo aprendió en una academia, lo aprendió de manera natural, hablando con extranjeros, un guardia de seguridad. Pero en la entrevista que le hacen en Univisión, que la ponemos nosotros aquí en clase como un testimonio de ver cómo una persona
realmente si se quitan los límites puede aprender la cantidad de idiomas, hablando de idiomas, porque hay muchas otras cosas que puedes aprender, pero en términos de idioma, que la gente dice que es muy difícil aprender un nuevo idioma, este chico en la entrevista que le hacían en Univision, la chica le preguntaba, ¿cuál es el idioma más difícil? Y él rápidamente, con sus accesos oculares, no lograba conectar entre la palabra difícil y la palabra idiomas. Y una respuesta muy sencilla que dio es, no existen idiomas difíciles, solo existen pronunciaciones diferentes. No existen idiomas difíciles, solo existen pronunciaciones diferentes. Y así todo lo que tú quieras hacer en tu vida. Lo difícil solo viene por dos situaciones. La primera puede ser porque no tienes el conocimiento de eso que quieres hacer, y la segunda es porque te falta práctica para desarrollar la habilidad. O no tienes el conocimiento o no tienes la habilidad, pero las dos cosas las puedes conseguir. Si quieres aprender a manejar un vehículo o un avión o un cohete, me da igual lo que sea que quieras manejar. Lo primero que tienes que hacer es aprender, meterte a clases para saber cómo se maneja ese vehículo. Y una vez que tienes las clases, lo siguiente es hacer la práctica. Practicar, practicar y practicar hasta desarrollar la habilidad. Una vez que lo tienes, dime si se vuelve difícil manejar una bicicleta, manejar una moto, manejar un carro, o si te toca manejar un cohete espacial porque eres parte de los científicos de la NASA, es que lo más seguro es que lo vas a poder lograr. Pero bueno, estamos hablando de creencias y ese es el punto. ¿Qué ocurre con las creencias? Porque si ya descubriste que hay un tema de creencias y esto es realmente lo que limita tu potencial, tenemos que saber entonces exactamente que las creencias simplemente son patrones repetitivos que no hemos cuestionado. Una creencia es un patrón repetitivo que no hemos cuestionado. ¿Y un patrón qué es? A mí me gusta mucho la definición que utiliza mi socia Elizabeth, que es el patrón viene, por ejemplo, cuando tú te quieres hacer un pantalón o una camisa. Ahora no, porque vas y lo compras en un centro comercial y ya tienes diferentes marcas y diferentes tipos. Pero antes, se recordarán ustedes, cuando uno quería hacer un pantalón y una camisa, iba con el sastre o con la costurera y le decía, hágame este pantalón. Y para que te hiciera ese pantalón, quizá tú podías llevar un patrón. El patrón le servía a la costurera o al sastre para poder hacer ese pantalón y te podía hacer 20 pantalones, 30 pantalones o 2000 pantalones utilizando el mismo patrón. Lo que ocurre con nuestra mente y con las creencias es que son patrones que repetimos de manera constante. ¿Qué significa esto? Imagínate que tú tienes el patrón de miedo a emprender y tú dices, no, hoy sí voy a emprender y de repente cuando entras en el miedo y lo postergas y vuelve a pasar otra vez otro año que no lo haces. Y otra vez viene 2024 y no lo vuelves a hacer. Y viene 2025 y no lo vuelves a hacer. Y repites el patrón. ¿Por qué? Porque es lo que tu mente está acostumbrado. Por eso aquella famosa canción de Jenny Rivera, que no es de Jenny Rivera, creo que era de Julio Iglesias, que me topé o me caí de nuevo con la misma piedra. ¿Qué hace que te caigas o que te tropieces siempre con la misma piedra y la misma y que digas constantemente, este año, hoy sí va a ser diferente? Va a ser diferente en la medida que cuestiones tus creencias y que cambies tus patrones. Porque si siguen tus mismos patrones, yo te puedo garantizar exactamente cómo va a ser tu 2023. Y no porque tengo una bola de cristal, es porque puedo detectar tus patrones. Y si yo detecto tus patrones y tus patrones siguen siendo exactamente los mismos de 2021 y 2022, te puedo garantizar cuál va a ser tu resultado en 2023. Así que si quieres cambios verdaderos y profundos, empieza a cuestionar esas creencias, esos patrones repetitivos que tienes, y eso es lo que trabajamos y hacemos en programación neurolingüística. Empezar a decir, bueno, ¿cuáles son? Y aquí te voy a dar 3 claves. Y aquí es donde tú puedes apuntarlas, cuestionarlas. Si tienes alguna duda, pregunta y todo, lo puedes hacer. Pero te quiero compartir 3 claves que nosotros a lo largo de 10 años de estar formando las certificaciones en Centroamérica, más de 1,600 alumnos formados, hemos podido detectar 3 de las principales. Hay muchas, pero te voy a compartir 3. Clave número 1. Ya lo venimos haciendo. Identifica cuál es esa creencia limitante. Yo no puedo cambiar algo si no sé qué es lo que quiero cambiar. Si logro identificar qué es exactamente eso que quiero cambiar, pues es el primer paso para poder hacer ese cambio, esa transformación. Porque si no sé ni lo que quiero, no sé ni lo que me pasa, lo que me ocurre, ¿cómo puedo cambiar algo que no conozco?
Entonces, el primer paso, y aquí hay que ser muy honesto, porque yo conozco muchas personas que se ponen corazas. Esas corazas es como el hombre de la armadura oxidada. Si no han leído esa metáfora, ese cuento, se lo recomiendo que lo lean. Este hombre se consideraba muy valiente, pero en el fondo lo que él estaba haciendo era simplemente protegiéndose con una coraza, que era esa armadura, que por fuera parecía que era un hombre muy fuerte y valeroso, pero por dentro era un hombre con muchos miedos y muchas inseguridades. Entonces, creo que la gran virtud que tenemos los seres humanos es entender que somos seres falibles. ¿Qué significa falible? Que nos podemos equivocar, que podemos tener una sombra, que podemos tener debilidades o ciertos retos que trabajar, y cuando lo reconocemos y aceptamos que sí, evidentemente hay una parte nuestra que la podemos trabajar, entonces empezamos a identificar esa creencia que nos limita, eso que nos está impidiendo conseguir lo que nos proponemos, y es el primer paso. Con mucha honestidad, con mucho reconocimiento de decir, acepto que tengo un miedo, acepto que tengo una creencia que me limita, acepto que de pequeño escuché ciertas situaciones y logro identificar de dónde vienen. A veces las creencias las puedes identificar escuchando qué fue lo que te dijeron tus padres. Por ejemplo, yo te puedo decir cuáles son tus limitantes con respecto a la salud. Si voy a la casa de tus papás y veo el botiquín de las medicinas que ellos toman, si veo, por ejemplo, omeprazol para el estómago, si veo, qué sé yo, la Allegra D para la rinitis, yo ya te puedo ir diciendo cuáles son las creencias que tienes con respecto a la salud, porque son las mismas creencias que aprendiste en casa, y si no haces un trabajo de evolución personal, lo más seguro es que vas a repetir los patrones de tu familia de lo que te enseñaron con respecto a tu salud. Lo mismo es con el dinero. Puedes identificar cuáles eran las conversaciones que habían en tu casa cuando hablaban del dinero, cuáles eran las conversaciones con respecto a las relaciones, qué te decían con respecto a tu autoestima, a tu motivación, a las conversaciones en la mesa. Hoy se sabe que neurológicamente las conversaciones que más impactan en los niños a nivel neurológico son las conversaciones de la comida. Cuando tú estás almorzando con tu familia, estás en el desayuno, en el almuerzo, porque la mente está más relajada, hay una apertura mental, y sobre todo los niños tienen una apertura. Eso que tú digas, es que el niño no me escucha y podemos hablar de nuestros problemas y tirarnos los platos con mi pareja, te van a estar escuchando, aunque no estén ahí pendientes, pero el niño escucha, y más aún si es en la mesa. Si estabas escuchando muchas limitantes, muchos miedos, muchas creencias, seguramente ahí puedes identificar cuál es esa creencia que al día de hoy te está limitando para conseguir eso que quieres. Así que punto número 1, identifica la creencia. Una vez que tienes identificada tu creencia, viene otro punto que enseñamos en programación neurolingüística, y en mi experiencia es uno de los más difíciles que le cuesta a los alumnos, pero que es muy potente y nadie te lo dice, nadie te lo cuenta, que toda creencia limitante o todo comportamiento tiene una intención positiva, tiene un beneficio. No, pero a ver, Roy, ¿cuál es el beneficio de tener miedo y de no querer emprender? ¿O cuál es el beneficio de quedarme dormido cuando quiero iniciar el gimnasio el día 1? Bueno, el día 1 ya sabes que no vas a iniciar gimnasio porque están cerrados, pero el día 2 tú vas con toda la disposición y resulta que esa motivación te dura 2 o 3 días, y al día 15, o al menos aquí en Guatemala para Semana Santa, los gimnasios se quedan vacíos al 50%. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que existe un beneficio de la creencia limitante. La creencia limitante está ahí por algo, de manera subconsciente. Entonces es preguntarte, ¿cuál es el beneficio por el cual tengo miedo? ¿Cuál es el beneficio por el cual siento timidez? ¿Cuál es el beneficio por el cual no actúo o no me pongo responsable o postergo todo para después y no lo hago en este momento? Lo más seguro es que hay un beneficio. Es importante reconocer este beneficio, porque cuando reconoces este beneficio, empiezas a cuestionarte si realmente ese beneficio que tú estás poniendo como parte de la excusa para no hacer lo que quieres, lo puedes cambiar por algo que no sea ese comportamiento que tienes al día de hoy. Y te pongo el ejemplo. Otra vez, pongo el ejemplo personal y luego te pongo un ejemplo de una alumna. Cuando yo me decía, soy tímido, en el fondo yo no quería la timidez.
porque cuando tenía la timidez y tenía que hablar en público, experimentaba la sudoración, el dolor de estómago, la mente en blanco, todo aquello que normalmente ocurre con aquellas personas que en algún momento les cuesta hablar en público y expresar sus ideas y sus emociones. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo experimentaba eso, no me exponía como lo estoy haciendo ahora. Entonces, ¿qué ocurría? Siempre buscaba a quién saliera en lugar de que fuera yo. Cuando era muy pequeño, le decía a mi hermano, mira, anda y pregunta, anda. Y era mi hermano el que se exponía, y si pasaba algo, el primero en la línea de fuego, ¿quién era? Era mi hermano, porque él era el que estaba hablando. Yo estaba detrás, que siempre era como back office, ¿verdad? Atrás, Roycito, se mira bonito, no dice absolutamente nada, pero siempre mandaba a alguien. Cuando tenía que exponer en la universidad, mandaba a alguien a que expusiera. Entonces yo hacía la idea, pero siempre era como el autor intelectual de las cosas, pero el que hacía las cosas terminaba siendo otra persona. Había un beneficio para mí. El beneficio es que alguien más haga las cosas que yo no me animo a hacer. Alguien más va a salir a hacer el trabajo que yo no quiero hacer. Para mí ese era el beneficio, pero llegó un momento en donde yo digo, ya no quiero ese beneficio. Yo quiero hacer las cosas por cuenta propia, porque si no estuviera haciendo eso, no estaría hoy aquí con ustedes. Hubiera puesto a alguien más, hubiera dicho, Marielos, vente a dar la conferencia, por favor, que tengo un miedo para hablar sobre la PNL, y hubiera salido Marielos, hubiera salido Ernesto, hubiera salido cualquiera otro de nuestros profesores, porque yo no hubiera tenido el valor para hacerlo. Y luego algo que sucedió en una de las clases, justamente este año, una alumna tenía, su propósito era bajar de peso porque le encanta subir a las montañas. Se va a las montañas, se va a los cerros, pero la última vez que se subió a una montaña se rompió la rodilla. Y como se rompió la rodilla, estaba, ay, Roy, pero yo quiero subir a la montaña y al cerro, ¿y por qué no puedo? ¿Qué es lo que me pasa? Porque yo quiero quitarme la comida, porque yo como demasiado. Bueno, hicimos un ejercicio y me recuerdo que en ese ejercicio era descubrir cuál es la intención positiva de comer. Y cuando ella descubrió su intención positiva de comer, se dio cuenta que cuando era pequeña, el papá, que ya no está vivo, porque murió hace un par de años, me parece, el papá siempre les decía, hijos, la comida nos une, la comida nos une, la comida nos une. ¿Qué sucedía entonces cada vez que ella llegaba con su familia y miraba la mesa llena de comida? Automáticamente le venía el recuerdo del papá, el anclaje que tenía con el padre, se sentaba a comer y empezaba a entrarle a la comida porque sabía que la comida le unía a esa historia que ella se contaba con respecto a su papá. La pregunta es, ¿necesitas sentirte unida a tu familia a través de la comida? ¿O puedes tener otro tipo de comportamiento para aún así hacer algo más sano para tu vida y seguir con la intención positiva de estar unida a tu familia? Eso es lo importante de descubrir cuál es el beneficio. Así que si tú tienes una creencia limitante, simplemente pregúntate, ¿cuál es el beneficio que tengo yo de esta creencia? Y si tengo un beneficio, ¿cómo puedo cambiar por otro comportamiento, por un comportamiento nuevo, para siempre obtener el beneficio? Porque mi mente quiere obtener beneficios, pero no necesariamente con este comportamiento. Y con eso, vamos entonces a decir cuál es la situación o qué es lo que vemos nosotros como el punto número 3. Y el punto 3 tiene que ver con lo siguiente. El punto 3 es, si ya sabes cuál es la creencia, si ya sabes cuál es el beneficio, para poderla desprogramar, es utiliza tus recursos internos para desprogramarla. Y te voy a compartir 4 recursos. Hay muchos más, pero hoy me da tiempo para hablarte de 4. La primera es la decisión. Yo puedo saber que tengo una limitante de no hablar en público o de levantarme tarde todas las mañanas o de ponerme a comer la comida que me engorda, pero no tomo la decisión. Me da igual. Sigo y sigo y sigo y así hasta, no sé, es posible que muera con esa indecisión porque no decido realmente cambiar. Entonces, uno de los primeros puntos es decidir. Ok, ya no quiero esto más para mi vida. O sea, ya hasta aquí. Ya sé que no lo quiero. Ya sé que quiero otras cosas, porque luego vamos a ver que es importante también definir lo que quieres. Una vez que sabes lo que no quieres, es importante qué es lo que quiero, pero es tomar una decisión. Y cuando tomas una decisión, lo que sí o sí, y no es negociable en la transformación para poder cambiar tu mente, es el lenguaje. El lenguaje. ¿Qué tanto cuesta que una persona llegue a tener un lenguaje realmente asertivo de liderazgo propositivo para lo que quiere? En mi experiencia, la mayoría de personas dicen, yo quiero, pero, y te ponen el famoso pero,
es que me cuesta, pero es que es difícil, pero es que nunca he podido. Si sigues hablando con que es difícil, con que nunca has podido, con ¿cuál es el resultado que vas a tener? Es que no hay de otra, va a ser difícil, va a ser complicado y nunca lo vas a conseguir porque tu lenguaje está declarando constantemente la dificultad. El otro día estaba en Honduras y me recuerdo que un chico se acerca conmigo y me dice, ay, usted es de Guatemala, qué bueno, profe, yo algún día quiero ir a Guatemala, pero es muy difícil, pero es muy complicado porque mi trabajo no me dan permiso, porque mi trabajo es muy complicado, porque mi trabajo... Entonces le dije, mira, ya te diste cuenta que llevas 5 minutos con tu lenguaje programándote y justificándote por qué nunca vas a ir a Guatemala. Pero yo quiero ir, dice. Sí, tu deseo es ir, pero en tu decisión no la has alineado con tu lenguaje. Y mientras tu decisión sea, es muy difícil porque mi jefe no me va a dar permiso, porque no sé, ¿cuál va a ser tu realidad? Vas a buscar todas las situaciones necesarias para que tu jefe te diga, perdone, usted no se va de aquí porque usted tiene que trabajar. Olvídese de ir a Guatemala. Lo curioso es que él trabaja para un aeropuerto. Ahí se podría subir un avión, venirse un fin de semana a la antigua Guatemala, a pasársela súper bien y regresarse otra vez a Tegucigalpa y seguir haciendo su vida. Pero mientras su lenguaje sea de poca posibilidad, no lo va a conseguir. Pero bueno, esto hay que cambiarlo. Cambia tu lenguaje, cambia tu realidad. Si cambia su realidad a través del lenguaje, también cambia tu cuerpo y tus emociones. Porque yo puedo estarme diciendo, ay, Roy, sí vas a poder, yo voy a hacer y voy a viajar por el mundo a dar conferencias y capacitaciones. Y mi cuerpo no lo transmite, mis emociones no lo viven. Por más que yo me esté dando todo el día terapia a través de palabras y afirmaciones positivas, si no las vivo, si no las experimento en mi cuerpo y en mis emociones, es que mi subconsciente no la va a creer. Tu subconsciente no sabe lo que es verdad o lo que es mentira. Tú le tienes que decir lo que quieres, pero experimentar cómo lo quieres y tu subconsciente no va a saber si es verdad o es mentira. Entonces tú le dices lo que quieres, lo experimentas y tu subconsciente va a seguir esa emoción. No solamente la palabra es el ingreso, es la llave, pero una vez que tú abres la puerta, el siguiente paso es acompañarlo con tu cuerpo y con tus emociones. Y con esto, con estos recursos, utilizando tus recursos, son las 3 claves que el día de hoy, por el tiempo es bastante corto, me encantaría seguir dándote más, podría hacerlo mucho más, pero entiendo que es que lleves 3 cosas prácticas. Entonces, reconoce tus creencias limitantes, cuestiona cuál es el beneficio de la creencia limitante y utiliza tus recursos internos para desprogramar esas creencias limitantes y programarte, eso sí, para sacar todo tu potencial. Entonces, veamos tu situación. Reconoce tus creencias limitantes, no pasa nada, no vas a ser peor ser humano por decir, me ocurre esto. Es de mayor valentía reconocer cuando tienes una situación que quieres cambiar. Lo importante es que si ya sabes que quieres cambiar algo, sabes que la decisión depende de ti, no depende de nadie más. Aquí no depende ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de tu jefe. No me pongas de excusa a tu jefe, no me pongas de excusa a tu pareja, ni mucho a tus hijos. Por Dios, yo tengo hijos y con mi hijo que tiene 11 años, cuando yo quiero hacer algo y yo me escucho diciendo, es que por mi hijo, me digo, Roycito, no pongas de excusa a tu hijo. Es más, voy a poner a mi hijo como una motivación para poder hacerlo. Si quiero hacer algo, por mi hijo que lo voy a hacer, porque mi hijo no va a seguir lo que yo le diga. Mi hijo va a... Hola, 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 me desconecté por ahí. Hola, Marielos, a ver, dime, Sí, ¿dónde me sí, sí, quedé? sí. En que tu hijo no va a hacer lo que tú le digas. Me quedé con mi hijo. Alguien dijo que no me diga eso a mí porque me cae como regaño a mí. Como... Cabal. Ok, bueno, eso es lo que tienen los en vivo, ¿verdad? Un momento el internet
temporada de fin de año, las empresas de telefonía empiezan a cortar el internet como que fuera algo así, pero bueno, lo bueno es que estamos de regreso, fue rápidamente. Entonces, gracias Marielos por recordarme que estábamos justamente en ese punto de cómo realmente el tomar en cuenta cuáles son tus objetivos y tomar las decisiones por ti. Entonces, brevemente, si tú quieres ir más rápido, si quieres hacerlo más profundo y quieres tener un antes y un después, si esto que acabamos de hacer en esta hora prácticamente que llevamos aquí hablando de la programación neurolingüística, imagínate lo que puedes hacer en más de 110 horas de formación, que es la certificación Practitioner en PNL, que estamos justamente por arrancar, tanto en Guatemala como en la ciudad de San Salvador. Se fue su micrófono. Sí, creo que Roy se nos volvió a ir. Hola, a ver si estoy por acá. Ya, Si aquí está, me ya vuelvo a está, ir, me Roy. conecto desde el teléfono. Ok. Porque nos está jugando mala pasada aquí la computadora. ¿Ok? Sí, pero es general. Aquí también, a mí se me fue el wifi también. Ok, entonces estamos en suspensión general. Pero voy a poner mi teléfono, a ver Sí, si de repente mi sí, yo teléfono... estoy en el teléfono, se me fue el wifi también. Ok, listo. Entonces, lo que les decía, si has visto un beneficio en esta hora que llevamos, imagínate lo que se puede hacer en más de 110 horas de formación para ir más profundo y sobre todo para ir más rápido. Una de las cosas que tiene la programación neurolingüística para el cambio de creencias es que es una de las herramientas de la tecnología que existe en la actualidad más rápidas para poder cambiar un comportamiento. Hablábamos, por ejemplo, el otro día con una persona terapeuta que me decía, ¿en cuánto tiempo se cura una fobia? La gran mayoría de terapeutas te dicen que una fobia puede llevar hasta 8 meses en poder curarse. Imagínate, es como sacar una maestría del aprendizaje de una fobia. Con programación neurolingüística tenemos un ejercicio que porque el ejercicio dura esa cantidad, son 15 minutos para curar una fobia. 15 minutos. Realmente el ejercicio son 5 minutos, lo profundo que es para curar una fobia. Así como se cura una fobia, que puedes tener años teniendo una fobia de subirte a un avión, de hablar en público, de hacer muchas cosas que a veces una fobia te puede limitar, así hay más de 35 ejercicios que se aprenden a lo largo de la certificación para poder hacer cambios profundos y de transformación de tu mente subconsciente para quitar esas creencias que seguramente estás reconociendo que tienes el día de hoy y poder poner creencias potenciadoras para conseguir lo que te propones. Así que bueno, ese es el punto, chicos. Lo voy a ir dejándolos entonces con información general, que ya es precisamente el decirles que estamos con El Salvador y Guatemala para arrancar la certificación de programación neurolingüística en la formación de 11 módulos. Y si tú quieres hacer esta formación en el país en donde estés, porque tenemos gente de Guatemala, tenemos gente de El Salvador, es simplemente el siguiente paso. Primero, dejarnos en el chat tu nombre, tu teléfono y tu país. Si nos dejas tu nombre, tu teléfono y tu país, dependiendo la sede en donde estés, nuestro equipo te va a estar contactando para darte los detalles específicos ya de horarios, etcétera, etcétera. Ya con algunos de ustedes ya he hablado, así que la mayoría de ustedes, entiendo que están acá, ya tienen una información básica de lo que pueden conseguir y de los horarios y demás. Recuerden que la reserva mínima el día de hoy para poder hacer la certificación para El Salvador es de $75 y para Guatemala es de 660 quetzales, que es la matrícula de inscripción. Ahora, quiero darles la buena noticia para las personas que se han conectado y las personas que ahora en 2022, antes del día 30, porque es cuando vencen las promociones, puedan inscribirse. ¿Y cuáles son los beneficios? Primero, 20% de descuento en todas las mensualidades de la certificación de PNL. Es genial este descuento porque es un descuento único para todo el año. O sea, te estás ahorrando prácticamente el valor de 2 mensualidades aproximadamente. Segundo, vas a recibir el libro La magia de la PNL, que es el libro base que utilizamos, que es de mi socio Alejandro Cuellar. Para mí, uno de los libros más sencillos para entender la programación neurolingüística, porque si compras libros de los creadores, la verdad que si no sabes nada de PNL, no te lo recomiendo porque es como que estuvieras leyendo algo que no vas a entender. Una vez ya sabes de PNL, sí, léete todo lo que quieras de PNL porque lo vas a comprender con profundidad. Pero el libro de La magia de la PNL
Es uno de los libros más sencillos y más prácticos para poder aprender la programación neurolingüística y es el que utilizamos nosotros en la escuela. También vas a recibir físicamente el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Un libro que en lo personal tiene mucho de lo que hoy la programación neurolingüística está ayudando a cientos de miles de personas alrededor del mundo a poder transformar su mente para poder cumplir lo que Napoleón Hill hace más de 100 años ya hablaba con respecto al éxito. Y ese libro también te lo vamos a dar de manera física. El libro físico, a mí me encanta el libro físico todavía. Luego vamos a tener una reunión de planificación neurológica de objetivos. ¿Qué es esta reunión de planificación neurológica de objetivos? Lo voy a hacer únicamente con 6 personas. Esas 6 personas lo vamos a hacer, mira, qué buen día, día de Reyes, día de regalo. Nos vamos a regalar 1 hora de trabajo para 6 personas en donde quiero que vengan con sus objetivos y esos objetivos los vamos a trabajar a nivel neurológico para ver si tienen el lenguaje, para ver si tienen la energía, la emoción y la positividad que necesita un objetivo para sí o sí poderlo cumplir en 2023. Esta reunión solamente va a ser para 6 personas, tiene un valor aproximado de mercado de $300 y eso lo vas a tener si te inscribes el día de hoy a la certificación. Solamente para 6 personas. Puede ser 3 de Guatemala, 3 de Salvador o 6 de Salvador. Si toda la gente de Salvador entra aquí, van a ser esas 6 personas. Y luego una sesión personalizada de programación neurolingüística. Esta sesión, al día de hoy, yo estoy cobrando $150 el valor de una sesión. En esa sesión, ¿qué quieres trabajar? Si tienes una creencia, si tienes algo que quieras trabajar a nivel profundo y sabes que la PNL te lo puede dar y lo puedes hacer en una sesión particular, simplemente va a estar para aquellas personas que el día de hoy decidan hacer su participación a la certificación. De hecho, ya hay una persona que ya se inscribió el día de hoy. Le dije, entra a la conferencia porque hoy vas a tener estos beneficios, así que ya ella ya tiene esta formación, ya tiene todos estos beneficios. Así que bienvenida a la certificación y felicitaciones por tomar la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? La mejor decisión es saber que te vas a llevar algo que es para el resto de tu vida. Hay muchas cosas que podemos comprar, teléfonos, carros, casas, lo que sea, pero el conocimiento es lo único que tú te puedes llevar y la programación neurolingüística te garantizo que es un antes y un después. Y con esto quiero cerrar con una frase de Wayne Dyer, que es uno, yo lo llamo como de mis maestros, aunque no lo conocí físicamente, pero sí lo conocí de muchas maneras, a través de libros, a través de videos y de muchas personas que estudiaron con él. Wayne Dyer dice algo, es mantén siempre tu mente abierta a todo, pero nunca amarrada a algo. Mantén siempre tu mente abierta a todo, pero nunca amarrada a algo. Si es así y te podemos ayudar con la programación neurolingüística, te dejo por aquí los números de El Salvador, el 503-6821-4223 para El Salvador y para Guatemala el 502-5390-6849 para aclararte. Si tienes alguna duda, con muchos de ustedes ya hablé, con muchos de ustedes ya he tenido alguna reunión, así que simplemente es, ¿qué te impide tomar la decisión? Si es una creencia limitante, ya sabes cómo la puedes trabajar. Así que bueno, chicos, hasta aquí. No sé si hay alguna duda, pregunta. Denis, feliz año. Un fuerte abrazo. Te estamos viendo entonces. Contigo estamos los miércoles por la mañana aquí en Ciudad de Guatemala, así que te estamos viendo por aquí, Denis. Un fuerte abrazo. Chicos, cuéntenme el resto. ¿Cómo están? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Algo más que quieran en este momento? Están muy calladitos. No sé si les entró la creencia limitante de la timidez. Ok. Listo, chicos. ¿Algo más? Denis, un fuerte abrazo. Bueno, ya salió por ahí, así que estamos. Nancy, felices fiestas. Gracias. Excelente, Nancy. Entonces, Sandra, también gracias por habernos acompañado también en esta formación. Estuvimos hablando contigo también del tema de coaching. Estaré pendiente de mandarte también las próximas formaciones en el tema de hipnosis, el máster en hipnosis y otros cursos que quizá te pueden servir también a ti. Alexi, que estuviste participando, Stephanie, Antonieta, felicitaciones. Te decía que era bueno que entraras el día de hoy porque había beneficios también para ti. ¿Ok? Abigail, Leonidas, fuerte abrazo, Leonidas, Roxana. Y bueno, Marielos, muchas gracias. Gracias a todos, de verdad.
Listo, sí, nos vemos en febrero, Antonieta. Muchas gracias, Roy. Que estés muy bien. Felices fiestas para todos y felicidades por este excelente programa y te deseo mucho éxito. Estoy seguro que así va a ser. Y gracias por estar ayudando a las personas a transformar su vida a través de la programación neurolingüística. Perfecto, gracias a ti también porque gracias a ustedes es el propósito también de la escuela y de lo que hacemos en Mens Venilia y de lo que enseñamos en PNL. Ustedes son el mejor propósito de nosotros. El que estén aquí, pues les da razón también al hecho del trabajo que estamos haciendo. Mucha gente quizá en las fechas está de vacaciones, descansando, pero nosotros que seguimos laborando, nuestra mayor interés es por ustedes. Dime, Marielos. No, Roy, nada. Ok, listo. Bueno, Marielos, chicos, muchas gracias. De verdad, un fuerte abrazo. Lo mejor para 2023. Va a ser un súper año, si es que así lo deciden, porque recuérdense que es toda una cuestión de percepción de nuestra mente y nuestras emociones. Listo, Antonieta, gracias. Leonidas, Muchas gracias. Josefa, Buenas un noches. gusto. Hasta luego. Feliz noche. Ok, muchas gracias, Roy. Muy feliz noche.